Mi nombre es Reinaldo Ipuana. Soy el líder étnico de la EPS Anas Wayuu de la oficina étnica. Soy el supervisor de la Casa de Paso. Estamos en el momento de visita en la Casa de Paso que visitamos a diario y hacemos encuesta de satisfacción a los usuarios sobre el comportamiento de la Casa de Paso, el trato que le hacen en la Casa de Paso, cómo están los dormitorios, tipo de agua que ellos consumen, audiovisuales, entretenimiento que ellos pueden tener en el momento de estar en Casa de Paso. Desde la Casa de Paso también apoyamos a usuarios en agilizar los procesos de autorización, también aquellas madres gestantes que le toca quedarse por cualquier proceso o procedimiento que le puedan hacer al niño o a ella, solicitamos que le pueden entregar los medicamentos aquí mismo en Maicao y no directamente desde su IPS de primer nivel. En la Casa de Paso recibieron a Isho con alegría. Aquellas madres, aquellos padres que están aquí a pesar de que ellos están enfermitos, están en proceso, pero dieron una sonrisa a Isho en el momento que él llegó, un abrazo, una sonrisa que se ve a leguas de que sí están contentos y sí tuvieron una aceptación muy buena para Isho. Todos los días nuestro supervisor, que es el señor Reinaldo Ipuana, viene a pasarnos revista diariamente, o sea, para mirar cómo van, qué necesitan, qué les hace falta, en qué les puede colaborar, porque prácticamente nuestro supervisor es el punto de apoyo que nosotros tenemos desde la EPSI. Bueno, me llamo Emilia Irene González, soy de la Alta Guajira Nazaret, de una comunidad llamada Santo Domingo. Venimos de allá de hace un mes con mi papá, tiene una enfermedad llamada próstata y estamos en un proceso de operación. Hace un mes estamos aquí en el hogar de Paso, gracias a Anas Wayuu, le agradecemos porque estamos bien, nos brinda hospedaje, comida, lavamos la ropa y todo. Viene guía todos los días el señor Reinaldo, que nos está ayudando a apartar la cita, a autorizar y todas las cosas que necesitamos. Muchos que vienen de la ranchería, que no tienen dónde dormir y están aquí, se quedan aquí a esperar la cita y cuando ya pasa eso se van para su casa. La señora de aquí nos atiende bien y es Wayuu también y nos ayuda mucho y aquí dormimos en chinchorro, así como en la ranchería. Mi papá se siente bien y está agradecido con el hogar de Paso. Estamos aquí, no tenemos familia y bien contento. La visita de Isho me gustó, me encantaría que lo llevaran para la Alta, para que los niños lo vean y se sientan bien contentos, divertidos.